Bienvenidos a Fundamentos de Gestión, comunidad educativa para los y las estudiantes de las ciencias económico-administrativas, en donde compartimos principios y conceptos esenciales de la administración para un mejor entendimiento. En este video trataremos sobre lo que es la evolución del marketing o de la mercadotecnia, como ya comentábamos en videos anteriores. Nosotros podemos observar aquí una línea del tiempo donde nos dice que el marketing aparece a principios del siglo pasado, en 1900, y a cómo han ido presentándose cambios que lo han hecho mejorar, que lo han hecho perfeccionarse hasta la fecha. La primera etapa que surgió de 1900 a 1920 era una mercadotecnia orientada al producto. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo aquí? Estamos hablando que se da la revolución industrial. Por eso es que le llamamos el amanecer de la producción en masa. Porque se da la revolución industrial a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde los principales protagonistas son Estados Unidos y Reino Unido. ¿Qué surgen aquí? Las fábricas, como podemos observar. Se dan estas innovaciones significativas que mejoran lo que es la cuestión de la manufactura. Se dan avances en la maquinaria y se mejoran las técnicas de producción, sobre todo en la industria textil y agroalimentaria. ¿Qué principal enfoque tenía esta mercadotecnia? Era solo producir. Se producían bienes en grandes cantidades, como podemos observar aquí en las imágenes, y se está dando un cambio en el enfoque empresarial. ¿Por qué? Porque hay que producir mucho para mover mucho, para vender mucho y para ganar mucho. Aparece lo que es uno de los conceptos principales de la administración, que es la eficiencia, y se está buscando cumplir con las metas que tienen las organizaciones, las fábricas en ese entonces, por lo que se considera muy importante la capacidad de producción. Aquí vemos que en el Reino Unido cómo estas industrias textiles crecen, e igual Estados Unidos, que es un país mucho más grande, aprovecha. ¿Qué ocurre también aquí en esta etapa? Se toma como supremo lo que son los productos. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que sí, como era el enfoque en producir en masa, era simplemente que fueran buenos productos. Existía esa creencia empresarial, pero no se enfocaba en nada en comprender qué es lo que quería la persona. No existía una mercadotecnia diferenciada. Aquí todos eran iguales. Como podemos observar en estos anuncios, todos utilizaban la misma fórmula porque creían que todas las personas querían lo mismo y no los tomaban en cuenta. ¿Qué más podemos observar aquí? Es el nacimiento del primer auto, lo que es la marca Ford, de su creador Henry Ford y el famoso modelo T, que es uno de los carros, como lo podemos observar aquí. Parece básicamente una carroza, nada más que le quitaron los caballos y le pusieron llantas y el motor, como lo observamos. Se considera que es uno de los carros más feos que existen, comparándolo obviamente con los autos actuales. Pero ¿qué es lo importante de esta parte? Se introduce la línea de ensamblaje móvil. Ya habíamos hablado de que la creación de fábricas, entonces hay procesos. Ya no es solamente, si podemos observar aquí la plataforma donde le van poniendo las piezas, va trabajando la gente poniendo hábitos. Con esto se genera una reducción drástica en lo que es en costos y lo que es en tiempo. Y existe la famosa cita de Ford sobre que todos los carros aquí eran negros. Por eso es la limitación de color que se da, porque pues finalmente era más barato. ¿Qué mentalidad existía en estos años? Se le daba la prioridad a estandarizar, que todos los carros fueran iguales, que no hubiera nada diferente, que todos tuvieran las mismas características para que salieran muchos. No tomaban en cuenta las preferencias que tenían los clientes. ¿Cuáles son las limitaciones de este enfoque? Que sí, en efecto, es una estrategia efectiva, pero temporalmente. ¿Por qué? Porque la gente finalmente se va a enfadar de ver y tener lo mismo que tiene todo el mundo. Van a surgir más limitaciones porque pueden haber la cuestión de las piezas o aparecen competidores que tienen una mayor variedad. Si aplicáramos este enfoque en los tiempos actuales, viéramos que aparece este detalle. La competencia es la misma idea de producto, pero puede ser de un tamaño y un color diferente.
¿Por qué? Porque no están tomando en consideración las preferencias del cliente en ese enfoque. Pero sí se dieron cambios en las estrategias de mercadotecnia en las décadas que siguieron. Esto nos sirvió de base para todo lo que ha surgido después. Por hoy es todo. Les recordamos que se suscriban a nuestro canal Fundamentos de Gestión, nos regalen un like, nos dejen un comentario para continuar difundiendo y divulgando la ciencia con principios y conceptos esenciales de la administración. Se despide su servidora, la doctora Teresa Salazar. Hasta pronto.